Capítulo 7. No temeré a la saeta. No temerás a la saeta que vuele de día. Salmo 91:5. La segunda categoría de maldad de la saeta que vuela de día. Una saeta o flecha es algo que traspasa o hiere espiritual, física, mental o emocionalmente. Las saetas son intencionales. Esta categoría indica que usted está en una zona de batalla espiritual. Tareas concretas del enemigo son dirigidas hacia su vida para derrotarle. Las saetas son enviadas deliberadamente por el enemigo y meticulosamente dirigidas al pueblo, que causará el mayor daño. Están orientadas hacia el área donde su mente no está renovada por la palabra de Dios. Puede quizá ser un área donde aún usted pierde la paciencia, donde aún es fácilmente ofendido, o quizá un área de rebelión o temor. El enemigo rara vez nos ataca en un área donde estamos edificados y somos fuertes. Nos ataca donde aún seguimos batallando. Por eso tenemos que correr hacia Dios, y cuando hacemos batalla, utilizando nuestras armas espirituales, las flechas del enemigo no se acercarán a nosotros. En Efesios 6:16, Dios nos dice que tenemos un escudo de la fe, con el cual podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto cubre el área del daño intencionado. Alguien tensa el arco y lo dirige. Las flechas son orientadas y lanzadas. No son flechas normales. De todos los días están encendidas. Sin embargo, Dios nos dice que podríamos fallar en la mayoría de ellas. Dice que podemos apagarlas todas cuando son enviadas flechas para herirnos espiritualmente, física, mental o emocional y hasta económicamente. Dios quiere que pidamos y creamos con fe que Él nos recogerá y nos librará de la calamidad. Una de las mayores tareas del enemigo es algo que invade a muchas familias, sin que ellos ni siquiera reconozcan que se origina desde una fuente demoníaca. El mundo lo llama ser propenso a accidentes, pero no hay nada accidental en los accidentes. Aunque la palabra accidente pinta un cuadro en la mente de algo que sucede sin intención y al azar, es la palabra misma accidente la que nos mantiene ciegos a la verdad. Por años, Jack estuvo inundado de un contratiempo tras otro. Él trabajaba en el exterior gran parte del tiempo y tenía tantas responsabilidades que casi se esperaba que estaría en posición de encontrarse con más accidentes que la mayoría de los hombres. Por ejemplo, cuando visitábamos a mis padres, él aprovechaba el taller de soldadura de papá para hacer estanterías de cartón para anuncios de Pepsi. Una vez, cuando él estaba doblando el pesado alambre para la parte trasera del anuncio, saltó de su mano y de entre todas las cosas voló hasta su nariz, cortándole la tierna membrana interior. Comenzó a salirle sangre como si fuera una fuente. Lo encontramos justamente antes de que se desmayase. En otra ocasión, él estaba llevando un pesado tráiler de regreso a Brownwood. Nuestra ciudad está situada en un valle, y por eso cuando se entra en los límites de la ciudad, uno desciende por una de las grandes montañas que la rodean. Justamente cuando comenzó a descender por la pendiente, el tráiler se soltó del enganche y comenzó a rebasar a su camión. Nadie podía creer que él no resultara muerto o gravemente herido en esta ocasión. Más adelante, cuando él y mi padre estaban poniendo un tejado nuevo en el granero, Jack se colgó por el tejado atravesándolo y se encontró colgado de sus costillas sobre el borde mientras sus pies y sus piernas colgaban. En otra ocasión, otros 2 hombres le pidieron que les ayudase a levantar una cubierta de casa que estaba hecho de pesado cobre. Con Jack en el medio, los 3 estaban a un lado de la cubierta de casa, intentando levantarla lo bastante para ponerla en posición erguida.
justamente cuando la tenía sobre su cabeza, uno de los hombres resbaló. Los dos que estaban por fuera pudieron salir corriendo desde debajo de la cubierta de varios cientos de kilos, pero Jack estaba atascado en medio, sin lugar hacia donde correr. Aquella monstruosidad de cubierta de caza se derrumbó hacia la parte de atrás de su cabeza, curvando su espalda y empujando su cabeza hacia el suelo a apenas unos centímetros de sus pies. Solamente Dios pudo evitar que su espalda cediera bajo la presión. Una vez cuando trabajaba para la empresa FMC dirigiendo la maquinaria pesada, no pudo sacar su mano de debajo de la perforadora a tiempo y atravesó su mano por un agujero del tamaño de una moneda. Hemos estado confesando por años, los huesos del justo no serán quebrados. Hubo un sorprendido doctor cuando oyó lo que había sucedido y se dio cuenta de que los huesos de la mano de Jack no se habían roto. Cuando la broca bajó, había extendido los carpos, permitiendo que el metal la atravesara sin romper ningún hueso. Durante aquel accidente fue cuando Dios captó la atención de Jack y le hizo entender que ser propenso a los accidentes era una tarea demoníaca que necesitaba ser rota. Finalmente dijimos, ya basta, y oramos por él, y de modo sobrenatural los accidentes cesaron. Yo creo que las personas se quedarían mudas de asombro al darse cuenta de cuántas veces están soportando flechas del enemigo que nunca deberían de haber tenido que soportar. Hay muchos tipos de flechas del enemigo. Mi hija Angie y su esposo David vivían en Irving, mientras él asistía a la escuela de quiropráctica. Un domingo en particular, después de la iglesia, varias parejas acordaron traer comida para almorzar juntos. Todos hacían bromas sobre Julie, que no había ido a la iglesia y llegaba tarde al almuerzo. ¿Dónde está? Se supone que ella tenía que traer el postre. ¿Quién podría haber sabido que ella estaba teniendo la lucha de su vida y ganando de una de las mayores víctimas sobre violación que jamás he oído? Y pensar que nosotros solo pensábamos en nuestros estómagos. Qué testimonio que la palabra de Dios es más poderosa que los asaltos, es capaz de apagar toda flecha de fuego. Tenemos un pacto de Dios que nos dice que no tengamos temor a la saeta que vuela de día. Surgirán tareas, pero no tengamos temor a las flechas. Dios ha prometido que no darán en su objetivo.